hermana Susana, Manolguita y todos mis hermanos que están en el Zoom. Agradezco al Señor por la familia que Él me dio. En realidad, los hermanos de Estados Unidos he crecido mirándoles, entonces para mí ustedes son mi familia. No sé si recuerdo bien, creo que desde los 7 años, hoy ya tengo 36 años. A mi hermana Susana le conocí a los 16 años, ya tengo 36 años, son como 20 años. He crecido mirándoles, son parte de mí y sé que yo soy parte de ustedes. Gracias porque son mi familia y el Señor es quien hizo esta unidad. También quiero agradecer por haberme invitado. Sé que constantemente siempre me hacen la invitación. La verdad es que las cámaras no son mi favorita, no. Me es un poquito difícil, pero quiero compartir la palabra del Señor el día de hoy acerca de lavarnos. ¿Me? Entonces, para ello, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, capítulo 1. Estaba estudiando Tito y veía, en realidad no podemos ver mucho en la Biblia más de Tito, pero veo que Tito era un anciano, tenía una parte importante en el cuerpo de Cristo y también en el ministerio del apóstol Pablo. Puedo ver aquí que el apóstol Pablo encomienda a Tito. Amén. Y voy a comenzar a lecturar Tito capítulo 1, verso 5. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, y así como yo te mandé. Le habla a Tito y le dice Pablo, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta, para que puedas, dice, corregir lo deficiente. Entonces veo que Pablo estaba con Tito en Creta, pero le había dejado en Creta a Tito, ¿no? Pero ¿para qué dice? Dice que había deficiencia en la iglesia de Creta. Y este encomendado no se le puede encomendar a cualquier hermano. Esto era un trabajo tan necesario y de importancia que Tito tenía que hacer en Creta, ¿no? Porque no solamente le vemos ahí, sino también en el capítulo 3 dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces también vemos que Pablo le dice a Tito, también a Zenas y a Apolos, tienes que encaminarles con solicitud, de modo que nada les falte. Como que el Señor le estaba hablando a Tito, prepárales, ¿no? Prepara la iglesia de Creta, establezca ancianos, prepara a Apolos, prepara cenas, y veo que Tito colaboraba mucho en la obra del Señor y el trabajo era arduo, el trabajo era tan necesario porque nosotros que estamos con el Señor, hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y hoy somos hijos de Él. En el caminar vamos muchas veces a cometer errores, faltas, ¿por qué no decir ocasionalmente a veces pecamos? Entonces, Pablo vio estas cosas en la iglesia de Creta y es por eso que le da este trabajo, le encomienda la iglesia de Creta y le dice, ¿para qué? Dice, corrigieses lo deficiente, ¿no? Y es ahí cuando el Señor nos dice, ¿no? Que es necesario, Tito, enderezar. Es necesario enderezar, es necesario arreglar.
es necesario corregir. Lo deficiente, podemos decir, ¿no? Todo lo que ha salido de sí, todo lo ausente, es necesario corregir las faltas y aún cubrir las necesidades que hay en la iglesia de Creta. Porque en la iglesia es así. El cuerpo de Cristo es así. Va a haber deficiencias, errores, faltas. Aún muchos hermanos se desvían del camino, se desvían de la voluntad de Dios. Pero el Señor está presente, el Espíritu de Dios está presente en nuestras vidas y el Señor nos dice que tenemos que enderezar ese camino, que tenemos que aún dejar de estar ausentes, que tenemos que arreglar ciertos aspectos de nuestra vida con Cristo, nuestra comunión y también en la iglesia. Y vamos a seguir avanzando. Dice en el verso 6, el que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Podemos aquí ver ciertas condiciones requeridas para los ancianos, ¿no? Entonces, el Señor está preocupado por su iglesia. Amén. Se preocupa por su iglesia constantemente. Y aquí nos muestra ciertas condiciones. Si leemos, muchos le dicen requisitos, ¿no? Requisitos y deberes de los ancianos. Si leemos nosotros detalladamente, por ejemplo, dice, ¿no? Que fuere marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Amados hermanos, porque ciertamente son deficiencias. Muchas veces, los padres son cristianos o los padres son servidores del Señor y sin embargo los hijos no son creyentes. Entonces, sí, esto es una deficiencia, es una responsabilidad de nosotros como padres de servir al Señor, como dice su palabra, yo en mi casa serviremos al Señor. Y muchas veces como que no nos estamos preocupando por estas cosas en nuestra vida como cristianos y también en la iglesia del Señor, ¿no? Es fuerte dice que tiene que tener los hijos creyentes y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. No, nos da una responsabilidad tan fuerte a nosotros como padres, como cristianos, como siervos del Señor, como ancianos, de preocuparnos por la familia, de llevar en orden. Si bien es cierto, Él es el Señor de nuestras vidas, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, pero hay ciertas cosas que tenemos que ordenar en nuestro caminar. Hay ciertas cosas que tenemos nosotros que limpiar en nuestras vidas. Tenemos que limpiar. Y entonces también nos dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, que no sea soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No, entonces nos muestra acá ciertas condiciones que es necesario, dice, en la vida de un anciano, en la vida de un cristiano, ¿no? Que no se dé mucho al vino, que no esté metido en pleitos, ni tampoco en que sea una persona codicioso de ganancias deshonestas. Ciertos requisitos que, amados hermanos, es necesario que nosotros vivamos conforme a la luz de la palabra de Dios. Quiero decirles, por ejemplo, dice Poncio Pilato, se lavó las manos. Dijo, bueno, yo no soy culpable de la sangre de este hombre. Él se lavó las manos. Como que, no, yo no tengo la culpa, en mí no está esta decisión. Cuando el pueblo gritaba y decía, crucifíquenle a Jesús, y Poncio Pilato sabía que Jesús no era culpable, era inocente, y él se lavó las manos y dijo, la decisión no está en mí, yo soy libre, yo me lavo las manos. Pero
Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 13. Dice la palabra del Señor, una historia que nos habla acerca del lavamiento de los pies. ¿Amén? Del lavamiento de los pies de los discípulos. San Juan, capítulo 13. Era la última Pascua, Jesús lava los pies de los discípulos. Y voy a leer este pasaje bíblico. Dice así en el capítulo 13, verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Dice que era la última Pascua. Jesús ya se está preparando para ir a la cruz. Y dice que estaban cenando y Jesús se levantó, tomó una toalla, tomó un lebrillo y dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos. Yo me imagino esa escena de Jesús humilde, siendo el Señor, siendo el Hijo de Dios y preocupándose, ¿no? Por su iglesia, por su pueblo, por los discípulos, tomó agua y comenzó a lavar los pies. De repente, los otros discípulos no preguntaron nada y no dijeron, Jesús, ¿por qué me lava los pies? ¿O es que estoy sucio? Pero no nos dice aquí, pero Pedro sí, y le dijo, ¿no? Pedro, muy posible, se levantó y le dijo, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? ¿Cómo tú me puedes lavar los pies? Tú eres mi maestro, tú eres Jesús, tú eres el rabí, el profeta. Y mi mentor, y el 7 dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Yo pienso que los otros discípulos solo se dejaron lavar los pies de Jesús. Pero Pedro decía, ¿por qué tú me lavas los pies? ¿Por qué me estás lavando? Y Jesús le dice, lo que yo estoy haciendo contigo, tú no comprendes, mas tú vas a entender después. Entonces sigue esta conversación de Jesús y Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No me vas a lavar. De repente porque tú eres mi maestro, tú eres rabí. No me puede lavar los pies. Es de mucha humildad lavar los pies del prójimo. Y entonces Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro dice, yo quiero ser parte contigo, entonces no solamente me lave los pies, báñame. Yo quiero todo mi cuerpo que tú me bañes, yo quiero ser lavado por ti más. Y Jesús le dice, no, le dice Jesús, ya tú estás lavado. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y realmente, amados hermanos, como nos habla la palabra del Señor, una sola vez Jesucristo entregó su vida por todos los pecadores, una sola vez. Y somos nosotros quienes hemos sido lavados por su sangre.
hemos sido lavados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Pero había algo tan necesario en la vida de un cristiano, en la vida de un seguidor al Señor, que es lavarnos constantemente los pies. Y en su momento, Pedro no entendió. Pero el Señor le dijo, es necesario que tú seas lavado. El verso 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Amén, hermanos. También voy a leer en Hebreos capítulo 10. Dice la palabra del Señor, verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, que es Jesucristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, ¿no? Él dice que murió una sola vez y para siempre. ¿Amén? Una sola vez y para siempre. Pero como cristianos, muchas veces nos ensuciamos. Y podemos ver en la iglesia de Creta, dice, no, por esta causa yo te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, ¿no? Para que puedas corregir, para que puedas enderezar las cosas que está faltando o lo defectuoso en el Señor. Y también podemos ver en esta historia, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, que el Señor quiere lavarnos. Amén, hermanos. El Señor quiere lavarnos porque constantemente a veces nos ensuciamos y es responsabilidad también de los ancianos, de la iglesia, lavarnos los pies, enseñarnos, corregirnos, limpiarnos. Y voy a invitarles a leer el 1 de Juan. Tenemos que lavar los pies. El otro día mi niño se puso mal y vomitó. Ay, dije, ¿cómo voy a limpiar? Muy feo, pero mi amor de madre hizo que yo pueda atender, limpiar esa suciedad que él dejó. Entonces el Señor me hablaba y me decía, cuando amamos, vamos a limpiar la suciedad de nuestro prójimo, vamos a limpiar la suciedad que pueda acontecer en la iglesia, en nuestra familia. Amén. No en condenación, sino vamos a corregir en amor. Amén. En 1 de Juan, capítulo 1, también habla acerca de la comunión con Él, con el Señor. Y voy a leer capítulo 1, verso 3. Dice la palabra del Señor.
lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos que Dios es luz, amén, y no hay ningunas tinieblas en él. Aquí Juan nos habla de una comunión como de padre e hijos, y nos dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él, amén. Y es lindo este capítulo, el capítulo 2 también, porque nos va a hablar acerca del pecado, ¿no? Del pecado, de la relación entre el padre y el hijo, y que muchas veces el hijo falla. Y vemos aquí en San Juan que donde nos enseña, nos dice, por ejemplo, hijitos, nos habla, ¿no? Hijitos, si alguno pecado, abogado tenemos. O sea, el Señor nos dice, no hay por qué nosotros, no hay por qué haber un impedimento para nuestra comunión con el Señor, porque si fallamos, tenemos entrada y decirle, Señor, perdóname, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, y ya no hay impedimento para no haber una comunión con el Señor. Y aquí nos da, Juan nos da fácil, ¿no? Nos habla tan fácil y nos dice, si decimos que tenemos comunión, dice en el verso 6, si decimos que tenemos comunión con él, pero sin embargo estamos andando en tinieblas, entonces mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Ahora, pero si andamos en luz, como él está en luz, entonces tenemos comunión unos a otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, nuestro Señor, nuestro Padre, y nosotros somos hijos. Entre el Padre y el Hijo hay una comunión extensa, tan íntimo, de padre a hijo, de hijo a padre. Y dice que nosotros, si pecamos, que podemos ir al Señor y Él nos limpia de todo pecado. En el verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuán necesario, amados hermanos, es aceptar, es reconocer que en ciertos aspectos de nuestra vida de repente estamos descuidados, o hay deficiencia, o hay faltas, o ocasionalmente pecamos. Entonces es tan necesario reconocer. Amén. El verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, qué lindo, ¿no? Si confiesas tus pecados, dice, Él es fiel, o sea, Él está ahí presente, y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor hace una obra completa, ¿no? No solamente limpia, sino Él desinfecta, porque aquí dice, ¿no? Si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar, y no solamente para perdonar, sino para limpiarnos, dice, de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, Sansón, uno de los jueces de Israel, en Israel, Sansón. Yo me ponía a meditar, ¿quién era Sansón? La Biblia lo dice, que él fue separado desde el vientre de su madre. Lo mismo que nos dice en Jeremías, ¿no? Antes que tú nacieses, yo te conocí. Lo mismo, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, dice que él nos conocía. Entonces, Sansón también tiene esa misma historia. Desde el vientre de su madre, Sansón fue santificado, ¿no? Fue separado para gobernar Israel. Pero, sin embargo, pasado el tiempo, pasado los días, en el tiempo de su juventud, Sansón se desvió. Sansón se desvió, pero fue lindo porque vino un ángel y dice la mamá de Sansón, era estéril.
Ya eran ancianos de avanzada edad, pero se le apareció un ángel y le dijo, vas a concebir un hijo. Y ese niño será, ¿no? Desde el vientre, desde ahora. Y él está separado para Dios. Pero en el camino, él se desvió. Hubo muchas cosas en la vida de Sansón. Era un hombre apasionado, era un hombre enamoradizo. De repente era joven, se enamoraba de las personas no adecuadas, siempre de una filistea. Tenía una vida desordenada. Entonces, pero fue separado desde el vientre de su madre. Entonces, ¿qué pasó en la vida de Sansón? Entonces, el Señor también tiene propuesto con nosotros y en nuestro caminar va a haber muchas cosas, tentaciones. El mundo se nos presenta y si no estamos en comunión con el Señor y si no reconocemos también, no reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, el pecado va creciendo. Y entonces dice el capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos, qué lindo, ¿no? Es tanto cariño, tanto amor, tanto afecto que el Señor tiene con nosotros. Hijitos míos, niños míos, ustedes que han recibido de la gracia del Señor, yo los vuelvo a escribir para que no pequéis, dice. Y si alguno hubiere pecado, no es motivo para alejarnos del Señor, no es motivo para escondernos de la presencia del Señor, sino más bien es motivo para acercarnos al Señor y confesar nuestros pecados. Esto, eso lo limpia y le pones. Amén. Entonces, aquí el Señor se nos presenta como nuestro abogado, dice. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, no hay motivo, amados hermanos, no hay motivo para no estar en comunión con el Señor. No hay motivo, no hay excusas. Por ejemplo, hay una historia, David, la historia de David. Un tiempo el Señor le habló a Saúl, al rey Saúl, le dijo, bueno, que el Señor lo desechó, el Señor desechó a Saúl y le dijo, me he preparado un varón conforme a mi corazón. Y era David. David era conforme al corazón del Señor. Amén, hermanos. Y el pueblo no eligió a David, sino el Señor eligió a David. Pero David gobernó, David mató a Goliat, David tuvo muchas victorias ganadas, batallas ganadas. El pueblo cantaba, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Era un guerrero de Dios, un hombre fuerte y valiente. Pero dice, estando en batallas un tiempo, David estaba en su palacio y de repente vio una mujer hermosa y le gustó, le atrajo. Y mandó a traer a la mujer a su palacio. Él durmió con ella, pero como el pecado no está oculto delante del Señor. Y el Señor amaba a David. David pecó. Y David no reconoció su falta en ese momento. David no reconoció. Y Betsabé manda una nota, una carta para el rey y le dice, estoy embarazada y no he dormido con mi marido. Entonces David hace tipo una estrategia, un plan para cubrir su pecado. Pero como dice la palabra del Señor, ni la sangre de los toros, de los machos cabríos pueden cubrir nuestro pecado. Entonces,
la situación de David empeoró porque mandó a traer a Urías, al esposo de Betsabé, y dice, le invitó a su palacio, le sentó en la mesa de rey y le dio a beber mucho vino para que éste se vaya a dormir en la noche con su mujer. Mas, sin embargo, le mandó todo ebrio. Y sin embargo, cuando David se levanta muy temprano, este varón estaba en la puerta, dice, del palacio. No había ido a dormir con la mujer. ¿Cómo yo voy a ir a dormir con mi mujer si es que el pueblo está en batalla? Entonces, todavía David en ese momento tampoco reconocía que había pecado. Amén. Y hasta que decidió quitar la vida del esposo de Betsabé, cubrir, o sea, una mentira tras mentira, engaño tras engaño, esto se complicó. No solamente fornicó, sino también mandó a matar a su prójimo. Él siendo el rey de Israel, como el pastor de todo Israel, debiendo el pastor más bien pastorear y cuidar de su pueblo, él mandó a matar a uno de su pueblo. Entonces, su pecado se complicó a causa de no reconocer su error, su pecado. Y es por eso que en San Juan, primera de Juan, el Señor nos dice que, hijitos, si alguno ha pecado, qué lindo, ¿no? Con tanto amor, con tanto cariño, con esa unión, unidad que hay entre el Padre y el Hijo, con tal confianza te dice, Señor, acércate a mí, acércate a mí. Si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él está dispuesto, amén. Él está dispuesto a limpiarnos. Él nos perdona, pero cuán necesario es reconocer al Señor, amén. Reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas y no pues, ¿qué es lo que estaría sucediendo en la iglesia, en Creta? Porque no solamente está hablando esto a los hermanos, sino a los ancianos. Aparentemente vemos que en Creta, en los mismos ancianos, había esta deficiencia, había ciertas cosas que no estaban conforme a la palabra del Señor. Y amados hermanos, es necesario nosotros constantemente tener nuestra comunión con el Señor y no descuidar nuestra comunión con Él. No hay impedimento, no hay excusa, no hay por qué nosotros separarnos de Él. Amén. No hay por qué Él nos da tal confianza de decir, hijito, acércate a mí, acércate a mí. Yo te perdono y yo te limpio. En amor, no hay excusa, amados hermanos, para nosotros alejarnos de Él. ¿Amén? Entonces, el pecado puede interrumpir nuestra comunión con el Señor, mas no va a cambiar la relación que tenemos con Él, ¿no? Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Pero es tan necesario nosotros confesar nuestros pecados. Me recuerdo a Adán y Eva cuando ellos pecaron, desobedecieron al Señor. Dice que el Señor se paseaba, ¿no? En el huerto se paseaba. O sea, esa comunión que había entre Adán y Eva y el Señor, ¿no? Se paseaba en el huerto y ellos habían desobedecido. Y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Le dice, estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido, Adán? Es que estoy desnudo, le dice. Yo estoy desnudo. Pero a ti, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que tú estabas desnudo? Le dice. ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Entonces, Adán le dice, no le dice, sí, Señor, yo comí, sino le dice, la mujer que tú me diste, ella es la que provocó que yo comiese el árbol prohibido. Entonces, ahí puedo ver yo que al hombre le es difícil reconocer sus errores, ¿no? Entonces,
a la mujer le dijo, ¿qué hiciste? La serpiente. Entonces vemos acá que siempre vamos a meter de repente excusas o como Poncio Pilato, ¿no? Me lavo las manos, yo no soy culpable. El pueblo pide que yo le crucifique, pero yo soy inocente. Me lavo las manos y yo no soy culpable de la muerte de este llamado Jesús. Y en nuestra vida van a haber personas que de repente van a ser como ocasión de caer o nos van a poner conflictos, pero amados hermanos, tenemos que reconocer y no lavarnos las manos, sino más bien dejarnos lavar los pies, dejarnos lavar a través de su palabra, porque sí necesitamos esa limpieza en nuestras vidas, necesitamos esa limpieza. Y es algo muy fuerte, grave, lo que estaba pasando en la iglesia de Creta, porque comienza a decir, ¿no? De nuevo, Pablo a decir como los requisitos o las condiciones para un anciano. Y es porque muy posible había deficiencia, no solamente en los hermanos, en los creyentes, sino también en los mismos ancianos. Entonces, de nuevo nos tiene que, como dice el apóstol Pablo, de nuevo nos tiene que volver a predicar y a decirnos, miren, ¿no? A recordarnos, porque tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que enderezar nuestros caminos, ordenar nuestra vida, nuestra familia, ordenar ciertas cosas, aún en la iglesia. Es tan necesario, amados hermanos, que no haya ninguna interrupción entre nuestra comunión con el Señor Dios y nosotros. Amén, hermanos. Y realmente el Señor no nos pone vallas, no nos pone barreras, sino tenemos plena libertad para poder nosotros ingresar a la presencia del Señor y tener comunión con el Señor. No hay vallas, no hay barreras, somos nosotros muchas veces los que estamos poniendo toda barrera, los que estamos nosotros de repente nos complicamos al volvernos al Señor. Porque sí, ¿por qué no decir que muchas veces nos alejamos del Señor? Algún tiempo yo cuando predicaba, enseñaba, un tiempo quise dejar de predicar. Yo decía, ay, necesito descansar un año. Me voy a congregar, pero ya no quiero predicar. Como que me había abrumado, me había cansado. Con el tiempo entendí que eso también tenía que ver en mi falta de comunión con el Señor. El amor, mi amor por el Señor se había enfriado, porque yo comparo, ¿no? Cuando uno está enamorado de alguien, tú le quieres ver siempre, no hay límites. Cuando uno está enamorado, yo estaba enamorada de mi esposo, yo quería estar con él quería estar conmigo, ¿no? Hay amor. Y entonces, pero cuando el amor se enfría como que, ¿cómo yo podía decir, Señor, ya no quiero predicar? Un año quiero descansar. ¿Cómo yo podré decir, un año, Víctor, no te quiero ver? No es así, ¿no? Un año no te quiero ver. Voy a estar contigo, pero no quiero tener comunión contigo. Entonces, muchas veces nuestro amor por el Señor se enfría. Y es ahí cuando el Señor nos dice, ¿no? Y yo estaba predicando, pero mi corazón estaba lejos. Y es verdad cuando dice su palabra, ¿no? De boca me honran, de boca me alaban, pero su corazón está lejos. Pero yo era una predicadora, yo predicaba, hablaba de boca, pero mi corazón ya se estaba enfriando para el Señor. Entonces, amados hermanos, en San Juan también capítulo 15 nos dice que tenemos que permanecer en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y voy a leer, a ver, antes de terminar, San Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estás limpio. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿No? El Señor nos habla y dice que tenemos que permanecer en Él. Tiene que haber una comunión con el Señor y esto es constante. Amén, hermanos. Esto es constante todos los días. Poderle escucharle al Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos habla en el amanecer? ¿Qué es lo que el Señor nos habla en la tarde? Cuando hay algún problema, estamos escuchando al Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Entonces, eso es tener comunión con el Señor. Amén, hermanos. Y bueno, voy a terminar con un verso que está en San Juan, capítulo 2, verso 27. Dice la palabra del Señor. La unción que vosotros recibisteis en Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Hermanos, que lo que el Señor nos dice que tenemos que vivir en comunión con Dios, hermanos, que tenemos que vivir en comunión, que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, amén. El Espíritu Santo es el que nos va a hablar y constantemente Él es el quien va a limpiar nuestra vida, amén, va a limpiar nuestro caminar, va a limpiar y va a corregir ciertos aspectos de nuestra vida que ante el Señor no está bien, amén. Y solo nosotros debemos aceptar. Cuando Pedro después aceptó, dijo, bueno, Señor, lávame, ¿no? Yo quiero ser lavado por ti. Y también, ¿no? Ser humilde, dejarnos que el Señor haga su obra en nosotros. Amén. Es lo que quería compartirles en esta mañana, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias.